Reciba nuestro cordial saludo, profesor Miguel Alcántara, en esta oportunidad del equipo de Economía Keynesiana conformada por Eddie Barrueto, Piero González, Sebastián Reyes y mi persona, Sara Alderete, vamos a hablarles acerca de la teoría de Keynes. A continuación, siguiente por favor, les voy a explicar brevemente los motivos fundamentales por los cuales hemos elegido a la teoría keynesiana. Primero, porque durante en las clases hemos visto distintas teorías económicas, pero no se ha profundizado en el autor de Keynes debido al tiempo, y para nosotros es fundamental comprender desde ahora su teoría porque más adelante durante la carrera vamos a escuchar bastante estos conceptos. Por otro lado, Keynes es un autor bastante conocido. Hay autores económicos quienes critican bastante su teoría y otros que lo apoyan. Uno de los críticos actuales conocidos es Javier Milei, quien menciona que muchos políticos se han basado del gasto público para poder hacer actos de corrupción, pero hay otros quienes aplauden la teoría keynesiana por haber ayudado dentro de la crisis económica de la Gran Depresión. Por otro lado, entender conceptos como la demanda agregada, intervención estatal y comprender el panorama actual económicamente hablando es fundamental. Por ende, siguiente. Las preguntas a responder dentro de esta exposición son dos. Primero, ¿cuáles fueron los aportes más importantes de Keynes y en qué razonamientos se fundamentaron? Y la segunda, ¿cuál es la influencia de Keynes en los eventos de la realidad económica y social actual? Le paso a mi compañero Piero. Hemos realizado nuestro ensayo y las presentes diapositivas con el propósito de comprender mejor los aportes de Keynes para tener una síntesis así de los puntos más importantes de toda la teoría keynesiana. De esta manera podríamos tener una opinión académica con base y mucho más fundamentada y compleja también de su persona, ¿no? Eh, Está por demás decir que este material servirá de apoyo para todos los otros estudiantes que quieran hablar o estudiar acerca del tema. Y pues también realizamos todo esto, hemos estudiado este tema para tener un mejor pensamiento crítico económico y que de esta manera nos ayude esto a evaluar ciertas medidas políticas keynesianas y comprender distintos puntos de vista de estos pensadores, ¿no? Y compararlos con el de Keynes. Eh, y pues también para ser un ciudadano mucho más responsable y culto, ¿no? En el tema económico. Siguiente. Bueno. Sección A. ¿Cuáles fueron los aportes de Keynes y en qué razonamientos se fundamentaron? Siguiente. Ok. John Maynard Keynes es fue un destacado economista británico, reconocido claramente por su invaluable contribución a la teoría económica, ya que tuvo varios aportes y pues también a las políticas públicas dentro del siglo XX. Desempeñó un papel fundamental en el ámbito laboral al trabajar en el sector público británico y pues tuvo una participación bastante significativa en las negociaciones del Tratado de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial, lo cual también proporcionó una base bastante sólida para el desarrollo de las ideas económicas fundamentales que planteó. Siguiente. Dentro de sus libros más reconocidos, porque ha tenido bastantes, se encuentra La teoría general del empleo, el interés, el dinero, que lo publicó si no me equivoco, en 1936, una obra en el que presentó una nueva teoría económica que desafiaba todo tipo de ideas convencionales de la época y pues tuvo un impacto tan significativo y tan grande que llegó a desplazar, por así decirlo, las ideas predominantes durante la Gran Depresión de la década de 1930, para ser exactos, de 1929. Según Sarwar Jahan, en el 2014, afirmó que el principio fundamental de la teoría keynesiana, del que él hablaba en su libro, eh, sería la demanda agregada, ¿no? Él afirmaba que era el motor más importante de una economía. Y nada, le doy pase a mi compañera Naomi de nuevo. Bien, es importante ahora hablar sobre los aportes importantes de la teoría keynesiana. Para eso vamos a entender la demanda agregada. Keynes lo entendía de la siguiente forma, que era la suma de gastos, o sea, ya sea familiar o de toda la población, lo que ellos iban consumiendo. Para Keynes, la demanda agregada es la principal impulsora del empleo, es decir, mientras más demanda exista, más empleo también. Y por otro lado, las fluctuaciones traerían consigo un bajo crecimiento económico.
Respecto al mercado, ¿cuál era la posición de Keynes? Él estaba en contra de la tesis neoclásica, es decir, el equilibrio en el mercado. Por ende, rechazó tajantemente la mano invisible que Adam Smith pronunciaba y la formalización matemática de León Walras. Por otro lado, respecto al papel del Estado, Keynes era alguien que estaba bastante a favor porque él creía que el papel activo del Estado servía para poder contrarrestar las fluctuaciones. Por otro lado, se encontraba a favor del aumento del gasto público. Y a continuación les explico dos políticas que él mencionaba dentro de su teoría. Siguiente. Bien, por un lado tenemos a la política fiscal. En el tiempo de recesión lo que se buscaba era aumentar el gasto público y la pregunta es ¿por qué? Bueno, es que mientras más gasto público haya, es decir, se puedan construir obras públicas, más personas podrían trabajar y tener empleo. De esta forma tenían más dinero para poder consumir y comprar los bienes o servicios que ellos requerían. Por otro lado, se buscaba reducir también los impuestos. En cuanto a la política monetaria, tenemos que Keynes afirmaba bastante que el banco cumplía un rol muy importante para todo esto, tanto en la inversión como en el gasto. También sugería que frente a la alta inflación se podría aumentar la tasa de interés para frenar el gasto excesivo. Hay varias personas que critican fuertemente a la teoría keynesiana. Por ejemplo, una de las conclusiones a la que se llega es que a más gasto público, más endeudamiento público y los ciudadanos a largo plazo podrán también tener que pagar más impuestos. Ahora bien, si es que se imprimen más billetes, lo que sucede a largo plazo, como todos sabemos, es la inflación. Sin embargo, se podría reducir toda la teoría keynesiana en el siguiente, por favor. En que el keynesianismo puede ser una solución a corto plazo, porque si bien es cierto, ayudó a bastantes crisis económicas como la Gran Depresión, pero a largo plazo puede contraer consecuencias terribles. Como el mismo Keynes diría, a largo plazo todos estaremos muertos. Sección B. ¿Cuál es la influencia de Keynes en los eventos de la realidad económica y social actual? Teniendo en cuenta el enfoque de la demanda agregada y el papel del gasto público que propuso Keynes en la estimulación económica, se detallará aplicaciones de esta estrategia fiscal expansiva. Durante la crisis económica mundial de 2008-2009, varios gobiernos implementaron políticas de estímulo para fomentar la economía y prevenir una recesión más grave. De manera similar, muchos países adoptaron medidas fiscales expansivas para mitigar los efectos económicos negativos de la pandemia del COVID-19. La noción de Keynes de que los gobiernos pueden participar activamente en la gestión económica también ha tenido un impacto en el ámbito de la política monetaria actual, ya que Keynes sostenía que los bancos centrales tienen la capacidad de emplear la política monetaria para impulsar la economía. En particular, mediante la alteración de las tasas de interés. Durante los periodos de debilidad económica, se ha enfocado más en políticas monetarias expansivas, como tasas de interés bajas y flexibilización cuantitativa. Estas ideas no solo tuvieron un impacto en la política económica actual, sino también en la teoría económica en general. Su énfasis en la irracionalidad humana y la incertidumbre ha aumentado el reconocimiento de la influencia de los factores psicológicos en la toma de decisiones económicas. También su crítica hacia la teoría del equilibrio general clásico ha llevado a la creación de modelos económicos más realistas que consideran las fallas y las imperfecciones del mercado. Siguiente, por favor. Todo lo mencionado influye hasta la fecha en varios modelos económicos, como por ejemplo el estudio de la ley de Wagner. Hace uso de la hipótesis keynesiana del gasto público en el Perú. En ese cuadro podremos apreciar la contrastación empírica de la relación entre el gasto público y el crecimiento económico. Se realizará en el periodo comprendido entre 1950 y 2016. Usaremos 5 versiones de la ley de Wagner que difieren del tipo de variables que se utilizan para su estimación. Las variables correspondientes a cada especificación de la ley de Wagner se muestran en la tabla, como la versión de Peacock y Wiseman en 1961, la de Goffman en 1968, la de Musgrave en 1969, Gupta en 1967 y Mann en 1980. Siguiente, por favor. En este gráfico se muestra la evolución del PBI por capital, en el que se evidencian fluctuaciones atípicas
Y este gráfico lo hemos elaborado, bueno, se ha elaborado con la base de los datos del BCRP y la INEI en 2017 y Mendoza y Melgarejo de 2008. Siguiente, por favor. Ok, yo les voy a hablar acerca de los ejemplos clave que serían influenciados por el keynesianismo. Uno de estos vendría a ser Alemania, que bajo el nazismo, la economía alemana logró recuperarse rápidamente más que la norteamericana, con una combinación de fuerte aumento de gasto público, control de precios y salarios y una política en pleno empleo. La política económica del nazismo se enfocó en el aumento del gasto público y la inversión de obras públicas, lo que permitió la creación de empleo y la recuperación económica. Asimismo, el gobierno nazi utilizó bonos MEFO para financiar la inversión de la industria militar, lo que ayudó a ocultar el rearme. Sin embargo, estas tácticas no beneficiaron a Alemania a largo plazo. En Argentina, en Conferencia Económica de Londres de 1933, Keynes propuso llevar adelante una política activa de incrementos de gastos públicos en varios países al mismo tiempo, logrando la escala suficiente para que aumenten los precios y salir de crisis. También en Argentina, la política económica actual se basa en las ideas keynesianas, como el estímulo fiscal y la inversión pública. En 1940, el gobierno argentino implementó estas políticas para estimular la economía, incluyendo la inversión pública y la regulación del sector privado. En 1970, de igual manera, también se implementó políticas keynesianas, incluyendo la expansión del gasto público y la nacionalización de las empresas. Y por último, en la actualidad la política económica argentina se sigue desarrollando de la misma forma, lo cual presenta grandes problemas para su PBI y para su estado en general económico. Y en Estados Unidos, para finalizar, el presidente Franklin D. Roosevelt implementó políticas keynesianas en respuesta a la Gran Depresión como el New Deal, que fue un conjunto de medidas económicas y sociales para reactivar el consumo y la inversión, como aumentar la demanda agregada y la creación de empleo y la regulación del sector privado. Así, reordenar el sistema financiero y productivo en Estados Unidos tras el crack. Sin embargo, esta crisis continuó y se extendió por el mundo dada la gran relevancia económica y financiera que tenía este país. Y la política económica del New Deal ha sido criticada por algunos economistas quienes argumentan que las medidas keynesianas fueron insuficientes para sacar a la economía de la depresión. A continuación podemos ver los objetivos que serían aprender los aportes realizados por John Maynard Keynes, el razonamiento en el cual se fundamentaron las políticas y qué políticas fueron creadas, e identificar la influencia de las ideas de Keynes en los eventos de la realidad económica y realizar un análisis de diferentes economías actuales que se vieron influenciadas. Métodos. En artículos usamos el artículo del Banco BBVA sobre la controversia de qué es el modelo económico de Keynes o keynesiano. Fuentes. En el gráfico de la evolución del PBI usamos datos del BCRP e INEI del 2017. Teorías. Usamos la teoría keynesiana y aportes sobre la de ley de Wagner. Aportes económicos. El economista Adolf Wagner. Historia, datos históricos sobre la economía en el Perú durante los años 1950 y 2016. Datos como el PBI y la tasa de interés. Bueno, y en conclusión, este informe detallado ha examinado la contribución y el impacto de John Maynard Keynes en la economía moderna. Es evidente que las teorías de Keynes, como la teoría del empleo, la demanda agregada y la intervención estatal, han tenido un impacto duradero en la comprensión y la intervención estatal. Han tenido un impacto duradero y el keynesianismo ha tenido un gran impacto también en la teoría económica, la formulación de políticas económicas a nivel mundial, debido a su enfoque en el ciclo económico y la necesidad de políticas fiscales expansivas en tiempos de recesión. Se ha demostrado también que la influencia de Keynes en la implementación de políticas keynesianas en momentos de crisis económicas son correctos, pero no a largo plazo, sino solo momentáneos o, por así decirlo, a corto plazos. La economía keynesiana también es efectiva para impulsar la actividad económica y generar el empleo.
y para continuar evaluando y debatiendo y adaptando sus conceptos en el contexto cambiante de la economía global, nos permitirá mantener una visión informada y en constante evolución del legado de Keynes. Gracias. Estas vendrían a ser las referencias y le agradecemos por su atención prestada.